Especial, bienvenidos a este nuevo conversatorio de Diario La Nube, Diálogo en la Nube. El día de hoy estamos con Joshua Germano. Él es perito experto en legislación educativa, autor de 18 libros sociojurídicos, los 3 últimos en el tema de la alternancia educativa, ponente en 3058 conferencias y seminarios, pionero en Colombia desde el año 2006 en la elaboración del componente jurídico en materia de los manuales de convivencia escolar, con derechos de autor desde 2006 y 2 libros en el mismo tema, creador del proyecto de prevención de abuso sexual infantil, El Lobo Aúlla, proyectado actualmente en 8 países. Proyecto de prevención del abuso sexual infantil, en el cual aportó el Congreso en punto de la exposición de motivos para la Ley 2025 de 2020, docente certificado en educación virtual por parte de la Universidad Benito Juárez de México y experto en neurodidáctica del Politécnico Colombiano. También estamos con Grace Sañudo Ortiz. Ella es abogada especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, con más de 12 años de experiencia en el sector público, privado y litigio dentro de áreas como derecho disciplinario, laboral, administrativo, contratación estatal, aduanero y recursos humanos, con un enfoque ético, profesional y responsable en el desarrollo y atención de cada asunto a lo largo de la vida profesional. Ellos nos acompañan el día de hoy porque vamos a analizar el alcance y el impacto de la resolución 777 que se proyectó en los primeros días de esta semana, especialmente el alcance en la labor del docente. Joshua, le extendemos un saludo. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí y obviamente acompañado de la doctora Grace Sañudo Ortiz, que es una de las abogadas punta que nosotros tenemos en Educate para Educar, que es la empresa para la cual nosotros laboramos y acompañamos a los docentes en Colombia. Muchas gracias, Joshua. Para nosotros es un privilegio que usted esté aquí, en los micrófonos de Diario La Nube. Grace, ¿cómo está usted el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y poder compartir un poco de la información que conocemos y que puede ser de mucha utilidad para todos los docentes y para todos los miembros de comunidad educativa, del sector de la educación. Muchas gracias, Grace. Bueno, Joshua, cuéntenos para iniciar, ¿qué pasó con la alternancia? Entendemos que con esta resolución 777 la alternancia se borra del mapa sin ni siquiera haberse implementado. Empecemos por ahí. Pues bueno, hay unos ajustes y unos cambios que son producto de la improvisación del Estado colombiano en temas del Ministerio de Educación y básicamente en esa improvisación que empiezan a generar hay 3 cambios que tenemos que tener factorizados y bien ubicados. El primero es el 20 de marzo de 2020. 20 de marzo del 2020 los envían a la cuarentena estricta, perdón, y después del 20 de marzo de la cuarentena estricta entran al 9 de octubre, en donde en el 9 de octubre aparece la directiva 16 de esa misma fecha, y empiezan a hablar de la alternancia. Entonces, cuando empiezan a hablar de la alternancia, el 6 de octubre ya sacan la resolución el 9, y en esa semana ya la alternancia empieza a cobrar fuerza. Luego vienen unos cambios estructurales en términos de lo que son los protocolos de bioseguridad que llaman ellos, que de protocolo de bioseguridad no tiene absolutamente nada. Y luego viene una estructura de cambio también, en donde en ese lapso que transcurre desde el 9 de octubre hasta el 25 de febrero, Hernán y asistentes, viene un jale y tire de los colegios, de los sindicatos y de los profesores en esa supuesta alternancia. Entonces están diciéndole a la gente, no, mire, es que ya está la directiva 16, ya están los protocolos, no había vacuna en ese momento, pero ya se estaba hablando de que tenían que empezar a llegar los colegios. Efectivamente empezaron a la presencialidad y efectivamente también empezaron los contagios y los fallecimientos. Y el 25 de febrero ya aparece en la 000222 del 25 de febrero, que es la resolución, y aparece la 000223,
que es la siguiente resolución en la misma fecha, pero esa fue derogada por la que nos va a competir hoy, que es la 777 del 2021. La 000223 fue derogada. Y luego, 8 días después, sacan una circular conjunta porque lo que resulta extraño, lo que resulta irregular, lo que resulta allí como bastante suspicaz, es que quien emite las directivas es el Ministerio de Salud y no el competente, que en este caso sería el Ministerio de Educación. Entonces simplemente se hacen la segunda, allí el uno con el otro, para tapar jurídicamente el hueco. Y viene una circular conjunta que sacan el 31 de marzo, que es la 0026 del 31 de marzo, en donde ya se empieza a abonar el terreno, desde el 31 de marzo empiezan a abonar el terreno para enviar ya a la presencialidad total, que viene y se materializa con esta resolución 777 del 2021, en donde fallece ya por completo. Desde el 31 de marzo ya venía falleciendo, ya venía en sus últimos días la alternancia, pero ya culmina, fenece, muere a partir, perdón, de la aparición de la 777 del 2021, que cambia muchos aspectos de protocolo de bioseguridad porque lo limita únicamente a jabón, agua y distanciamiento. Eso es todo el protocolo que hay en este momento, que tenemos 500 muertos diarios. Tenemos una cifra de 500 muertos diarios en Colombia. Hace más o menos 3 o 4 días se viene en ese mismo tope de 500 y 500 más de muertos diarios. Y venimos en un contagio de población de entre 28.000 y 30.000 nuevos contagios, Hernán. Entonces llevamos 3 días casi con 30.000 contagios. Entonces imagínense que en 3 días son 100.000 nuevos contagios. Y aún así insisten en esa presencialidad, tanto así que anoche, Hernán, sale ya un decreto presidencial en donde ya se habla de la activación total de todo lo que tiene que ver con las instituciones oficiales, es decir, ya va todo el gremio de la parte oficial, tiene que ir obligado, absolutamente obligado a la presencialidad. Ese es el preámbulo, ese es el contexto de lo que tenemos ahorita con la 77 del 2021. Joshua, muy simpático. Desde acá se hace una lectura como si cualquiera estuviera facultado o fuera competente para brindar órdenes. En el caso de que algo suceda, entonces, ¿quién va a responder? Como docentes, perdón, ¿cómo nos podemos blindar? ¿Qué hacer en el caso de los docentes? Partiendo desde un punto de vista que la vacuna no es obligatoria tampoco, o sea, yo como ciudadano soy quien toma la decisión de si me vacuno o no. Entonces, ellos la ponen voluntaria, pero entre comillas resulta siendo obligatoria. Aquí en Europa pasa algo muy similar. Aquí, por ejemplo, la vacuna es voluntaria, pero si queremos viajar por la Unión Europea tenemos que tener carne de vacunación, si no, no podemos viajar. Entonces termina siendo obligatoria. Bueno, aquí el circo es un poquito más complejo y le refiero al circo porque esto es un circo de improvisación absoluta y en ese término que acabas de hablar de que todo mundo se cree aquí el competente funcional o superior jerárquico, Hernán, tenemos un problema gravísimo y es que los mismos rectores se están prestando para dar ese tipo de órdenes cuando ellos primero no son competentes y segundo yo hago una claridad puntual, precisa y muy importante. Nadie está obligado a inocularse lo que ellos llaman una vacuna. Nadie está obligado. Primero, porque usted tiene un derecho a la intimidad en Colombia, que la Constitución en su artículo 15 lo valora, lo evalúa y lo ampara. Posterior a ello, usted tiene en el artículo 16 de la Constitución su acceso al libre desarrollo de la personalidad. En tercer lugar, pues usted tiene otro aspecto muy intrínseco de la personalidad, que además del libre desarrollo y del derecho a la intimidad, es la libertad de conciencia. A mí nadie me tiene por qué molestar en mi conciencia si yo me quiero vacunar o no me quiero vacunar y qué me quiero inocular. Y en cuarto lugar, hay una libertad de religión o una libertad de culto en donde algunos cultos, pues no voy a decir ninguno para no ofender susceptibilidades, pero hay cultos en los cuales tú no te puedes hacer, por ejemplo, una transfusión de sangre
o no te puedes inocular, digamos, elementos o sustancias extrañas en el cuerpo porque la religión no lo permite. Entonces, en ese orden de ideas, algunos rectores aquí en este circo de improvisación le están dando la orden a los profesores de que se tienen que vacunar obligados, y eso no es así. Y en segundo lugar, también le están pidiendo pues la hoja de vida clínica o la historia clínica a los profesores, que para ver si se vacunaron y qué enfermedades tienen, cuando eso es una violación a la intimidad directa de parte de los rectores. De pronto lo hacen muchas veces por quedar bien con la Secretaría de Educación y hacerle la segunda, pero no saben en el problema que se están metiendo, porque el profesor puede lindamente tutelar o incluso puede demandar penalmente y disciplinariamente, pues obviamente una violación y un constreñimiento. En este caso, el delito penal sería el constreñimiento, o que lo están induciendo al error. Por ahí tenía yo, y a manera jocosa, pero también muy seria, Hernani, para los asistentes, a manera seria y jocosa a la vez, yo tenía el asunto de un rector que ayer me comentaba que ya lo demandaron penalmente por estar solicitando esa historia clínica y por estar solicitando esa información, y porque el señor viene en un WhatsApp y manda un mensaje a todos sus profesores de que, vea, yo me vacuné y no me pasó nada, no me he muerto, no tengo ningún problema, no tengo nada. Y entonces él le envía ese mensaje y le da la orden a sus profesores de que todos se tienen que ir a vacunar porque él se vacunó. Y resulta que uno de los profesores tiene trombosis posterior a la vacuna, y el otro queda en silla de ruedas. Sus miembros inferiores, digamos que como la secuela de haberse aplicado la vacuna, le generó unos coágulos y le afectó la columna. Esos coágulos le afectaron la columna y lo dejaron en silla de ruedas. Luego, entonces, los dos profesores ya tienen demandado al rector porque tienen los pantallazos y tienen el audio que él envía en un WhatsApp en donde él está diciendo vacúnense que no pasa nada. O sea, está induciendo al error, que en Colombia, en el Código Penal está consagrado en los artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. ¿Qué pueden hacer los docentes, Joshua, entonces, ante la intimidación que ejerce tanto el gobierno como las secretarías de educación y ahora los rectores? Bueno, ahí sí le tengo que tirar la pelota, digamos, en el partido. La ministra de Educación fue clara la semana pasada y dijo, el plan de vacunación está para que al 15 de julio todos ya estén vacunados con doble dosis, y el que no regrese al aula, pues entonces se van a abrir procesos disciplinarios si no tiene cómo justificar su preexistencia. Entonces, ¿cómo pueden los docentes contrarrestar esta intimidación, teniendo en cuenta que cualquier proceso jurídico en Colombia, ahorita la abogada Grace podrá ilustrarnos un poco más de esto, pero el proceso, el conducto regular del proceso o el debido proceso, como lo llaman, tarda años o meses? Bueno, el asunto es este, yo voy a dar mi parte, pero realmente la experta en el derecho disciplinario y en lo contencioso administrativo es la doctora Grace, pero yo voy un pedacito de mi parte. La ministra no puede estar diciendo que yo doy la orden porque yo soy la ministra y es que tienen que volver porque si no le abro disciplinario, porque es que ella no puede obligar a nadie a vacunarse. Primero, no puede pasar por la Constitución. Segundo, no puede pasar por la autonomía de la persona. Y tercero, en el derecho laboral o código sustantivo del trabajo está clarísimo que la autonomía del empleado es la que prevalece sobre la autonomía del empleador. Es decir, el empleador no puede gobernar el cuerpo de su empleado. Eso está más que claro, lo ha dicho la Corte Constitucional ya en varias sentencias. Entonces, esa es mi parte. La ministra ahí sí está en una extralimitación de funciones absoluta, total y radical. Es un constreñimiento y se puede vincular a un proceso tanto penal como civil como administrativo. ¿En dónde lo dice? Bueno, eso lo dice allá en el artículo 51, eso lo dice el artículo 51 de la ley 137 del 94, que el Estado responderá a través de sus funcionarios, no solamente por las acciones y las omisiones, sino que no hay perjuicio, o sea que sí se puede mandar en lo civil, en lo penal y en lo disciplinario a esta ministra. Ya el resto de la respuesta se la brinda la doctora Grace, que es la experta en disciplinario, y ella nos dirá, bueno, a través de esa orden de un ministro, ¿qué? ¿Y por dónde? Abogada Grace, antes de darle el uso de la palabra, quisiera dar apertura para que usted logre ampliar con el artículo 90 de la Constitución política,
el que dice que dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ¿Cómo podemos vincular este artículo con el tema que acabamos de abrir? Para que pueda existir como tal una responsabilidad patrimonial del Estado, pues necesariamente tiene que haber 3 requisitos. En este caso tiene que haber pues un daño antijurídico, que obviamente ese daño antijurídico es aquel daño que las personas no están obligadas a soportar. Obviamente este daño se estaría produciendo en la vida y salud e integridad de las personas, por ende existiría en este caso un daño antijurídico. El segundo requisito es que le sea imputable al Estado, es decir, que exista una causalidad jurídica como tal. Y tercero, pues que sea producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguna de sus agentes. En este evento que estamos sucediendo, que estamos evidenciando, en el que están llamando a la presencialidad pues a todos los docentes, existiría también una presencialidad, una causalidad material, ¿sí? Se cumplirían estos 3 requisitos y por ende podríamos invocar el artículo 90 de la Constitución que habla sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido, pues ya como metiéndonos en la parte disciplinaria, obviamente podríamos hablar de que los rectores o todas las entidades que estén obligando, que estén constriñendo a los docentes a la presencialidad podrían estar incurriendo en una prohibición de sus funciones que está contenida en el artículo primero, en el numeral primero, del artículo 35 de la ley 734 del 2002. Por ende, pues es bastante preocupante la situación, ¿sí? Porque no solo esto genera responsabilidad de índole administrativa, civil, penal, sino también disciplinaria para todos los funcionarios, pues que no acaten las normas constitucionales. Además que hay que tener presente que la Constitución, como bien se ha dicho, es norma de normas y está por encima de cualquier otra norma. Grace, muchas gracias. Enviamos desde Diario La Nube un saludo muy especial a Fedeustrap Eje Cafetero, Sindicato de Educadores de Risaralda. Son los 2 sindicatos que nos acompañan en la ciudad de Pereira, en el municipio de Dos Quebradas y bueno, en Risaralda en general. Una invitación también a compartir este programa que es de alto impacto y de alta importancia de orden nacional para todo el magisterio colombiano. Y Joshua, también aplica para colegios privados, para docentes del sector privado, que debo confesar aquí también que siempre siento que a ellos como que los excluimos. En los medios nacionales, de hecho, la ministra cuando habla de se van a vacunar todos los maestros, siempre hacen referencia al sector público y el privado queda de un lado cuando los que hemos trabajado en el sector privado sabemos lo que es cumplir funciones de docente en dicho entorno. ¿Y por qué razón o cómo así que se prorroga el estado de alarma hasta agosto, pero vamos a presencialidad? Bueno, el asunto ahí es como jocosamente yo le digo a los profesores, este es el gobierno de la chimoltrufia, no sé si veían el Chavo del 8, pero este es el gobierno de la chimoltrufia. Como digo que no, digo que sí. Entonces primero viene una resolución y luego viene un decreto y entonces viene el señor presidente y saca un sofisma que es la resolución 652 del 21 de mayo del 2021 y les dice a los profesores, no, es que ya están en la tercera etapa de vacunación ustedes y ya los priorizamos para la vacunación, pero además de que ya los priorizamos para la vacunación, vienen y les meten el dedo en la boca y les dicen, vea, además de eso, en la resolución 738 del 2021, prorrogamos la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de agosto en el país. Pero entonces viene esa resolución 738 del 2021 y se acaba anoche. Anoche se acaba. Ya no hay la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, o sea que esta resolución 738 del 2021 ya feneció anoche y ya en la orden es de que tienen que ir a la presencialidad todos los estamentos oficiales del país. Por eso le llamo el gobierno de la chimoltrufia. Pero si usted lo analiza, profesor Hernández, resulta que primero el presidente da una orden que se supone que es una resolución presidencial que prima sobre una resolución de un ministro.
Entonces usted ve ahí el choque y usted no sabe quién gobierna, porque primero el presidente sacó la resolución 738 del 2021, pero luego viene el ministro de Salud y saca la 777 del 2021. Y resulta que la 777 del 2021 aplasta a la resolución 738 del 2021 que es presidencial. Entonces usted no sabe allí, en ese circo de improvisación, quién es el que realmente está gobernando. Entonces, ¿cómo así que primero extiende la emergencia sanitaria? Tenemos 500 muertos diarios y 30.000 contagiados diarios en promedio, pero los van a mandar a la presencialidad del genocidio, pero ya la mentira y el sofisma es que ya los vacunamos, y entonces la pregunta que queda en el aire es, ¿y quién dijo que la vacuna es garantía de contagio cero? ¿Y quién dijo que la vacuna garantiza efectividad? O sea, no se ha demostrado en ningún lado, se ha demostrado a través de un estudio serio que realmente la vacuna sea efectiva, y no se ha demostrado tampoco que haya un contagio cero. Con los protocolos y con la vacuna, la gente se sigue contagiando y la gente sigue muriendo. Entonces ese cuento de que los vacunamos y ya tienen las 2 dosis, eso es mentira. Si el profesor Hernán hace la tarea y si los profesores que nos acompañan hacen la tarea, por ejemplo, el alcalde de Cartagena tenía las 2 dosis. Él tenía las 2 dosis de la vacuna y está contagiado de coronavirus. Y en este momento está padeciendo coronavirus. Y yo he tenido 4 casos aquí en Colombia, 4. Incluso la doctora Grace ya tiene un caso de una profesora que ya le entregaron el poder. La hija le entregó el poder porque su mamá falleció teniendo las vacunas. Entonces, bueno, pues eso no es garantía de absolutamente nada. Además de que de una u otra manera aquí en Colombia usted no sabe qué le están inoculando. Los profesores en su buena fe dicen, no, ya me aplicaron la vacuna, pero no tienen la menor idea si le están aplicando realmente la vacuna o si puede ser por ahí un antibiótico disfrazado, porque usted no tiene la plena certeza absoluta de que le están aplicando realmente una de las vacunas. Joshua o abogada, ante este tema tan coyuntural, entonces, ¿quién responde? El 15 de julio yo tengo que presentarme en mi institución de manera presencial porque va a haber un acto administrativo que así lo obliga. Si no me presento, sencillamente es un abandono de cargo y claramente se inicia un proceso jurídico que puede tardar meses. Efectivamente, existía una responsabilidad, pero para efectos de determinar esa responsabilidad, pues debemos reunir un material probatorio, porque pues no es posible entrar a demandar si no se tienen unos pasos, si no se cumple como un conducto regular que nosotros lo hemos determinado de esta manera. Entonces, antes del 15 de julio, lo que deberían hacer los docentes en el evento de que se llegasen a contagiar o si llegase, Dios no quiere, pues a presentar algún fallecimiento, es este conducto regular es primero, pues practicarse el examen de COVID negativo, ¿sí? Ellos tienen que tener su resultado de la prueba. Este resultado lo deben acompañar de una declaración juramentada en la que ellos especifiquen que en el momento ellos se encuentran sanos antes de presentarse a las aulas de clase, y en este transcurso de tiempo pues ellos tendrían como un espacio para presentar unos derechos de petición consultivos, y con estas pruebas ellos pueden armar una carpeta con los derechos de petición, con las respuestas que presente pues Secretaría de Educación, en su caso pues los rectores, y con eso ya podríamos hablar de entrar a demandar posteriormente, ¿sí? Porque de lo contrario, pues no tendríamos como el material probatorio suficiente para poder hacerlo. Y por supuesto, si ellos no se presentan, pues muy seguramente les podrían endilgar un abandono de cargo. Entonces ellos tienen que saber que antes de tienen que ir haciendo este conducto regular. Eso quiere decir que estamos algo así como en una especie de dictadura en contra del sector educativo público y privado en el país. Claro está que esto es una coyuntura. Yo no quisiera estar en ninguno de los zapatos. Bueno, estoy en los zapatos de un profe, pero no quisiera estar en ninguno de los zapatos de los ciudadanos, pues, que de una u otra manera pueden ejercer el poder. Hablemos un poco de la comunidad de estudiantes y sus familias. ¿Qué hacer
como padre de familia, ¿qué hago? ¿Envío mis hijos? ¿No los envío? ¿Tengo el derecho de enviarlos? ¿El Estado debe garantizar que ellos sigan recibiendo la educación desde casa? ¿Qué pasa con ellos? Porque es que los profes solamente somos un porcentaje pequeñito de la comunidad educativa, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con los estudiantes? Bueno, básicamente el derecho a la educación, lo primero que hay que tener en cuenta es que a los profesores se les ha vendido una mentira, se les ha imbuido en un engaño, haciéndoles creer que la educación es un derecho absoluto. En Colombia el único derecho absoluto, y aún hay discusiones con la misma Corte Constitucional, porque dentro de la misma Corte Constitucional hay magistrados que pareciera que no fueran magistrados o que no conocieran del derecho constitucional. En la misma Corte Constitucional encuentra el profe Hernán y los profesores, yo encontré 2 fallos de Corte Constitucional en donde violan la Constitución. En esos 2 fallos dicen, no hay derecho absoluto en Colombia. Y entonces yo le decía a un magistrado, que fue profesor mío, yo le decía, venga, pero no me venga a decir eso, ¿cómo así que en Colombia no hay derecho absoluto? El único derecho absoluto en Colombia es la vida. Y él me decía, no, porque es que la Corte Constitucional dijo en estos 2 fallos que no hay derecho absoluto. Entonces yo le dije, bueno, y entonces ellos derogaron el artículo 11 de la Constitución. O no fueron a una primaria y no tienen comprensión de lectura, porque el artículo 11 de la Constitución dice taxativamente que el derecho a la vida es inviolable. Entonces yo no sé, profesor Hernán, para los magistrados de la Corte Constitucional, ¿qué traduce inviolable? Porque para mí inviolable traduce que usted no lo puede violar. Y lo que usted no puede violar, pues es absoluto. Porque usted no lo puede violar un poquito, porque entonces yo estaría legitimando los asesinatos, las desapariciones, estaría legitimando los secuestros que ha realizado el Estado en estas protestas, y yo estaría legitimando que maten a unos poquitos, porque como la Corte Constitucional dice que no hay derecho absoluto, entonces yo me puedo pegar de ahí y decir, pues como no hay derecho absoluto, matamos a unos poquitos, secuestramos, pero fueron poquitos, desaparecimos, pero fueron poquitos, y le causamos lesiones, pero fueron poquitos. Pero no, el artículo 11 de la Constitución dice es inviolable, y cuando dice inviolable es que usted no lo puede violar. Entonces ahí hay esa dicotomía constitucional, y entonces uno se queda preguntando, bueno, al fin, ¿qué pasa con los estudiantes? Primero, el derecho a la educación no es absoluto, y segundo, el artículo 67 de la Constitución en Colombia, que dice que usted les tiene que brindar es una educación de calidad. Ahí no dice por ningún lado una educación de porquería, es una educación de calidad, y una educación de calidad que tiene que ir de la mano, conexa, que viene ahí ligada con la ley de infancia y adolescencia, porque usted me está hablando es de estudiantes, ¿y quién lo rige? Pues la ley de infancia y adolescencia. ¿Y qué me dice el artículo 17 de la ley de infancia? Pues que yo no puedo poner en peligro o amenazar la vida, la integridad de los menores. Eso me dice el artículo 17 de la ley de infancia. ¿Qué me dice el artículo 18 de la ley de infancia que habla del maltrato infantil? Que yo no puedo incurrir en omisión, descuido o trato negligente frente a la vida, la integridad y la dignidad del menor. ¿Qué me dice el artículo 20, literal 1 de la ley de infancia? Que no puedo incurrir en un abandono que le genere un daño físico, emocional, mental o psicológico. ¿Qué me dice el artículo 39, literal 1 como papá? Que yo como padre de familia tengo una obligación primigenia, y está en el primer renglón del artículo 39 en su literal 1 de la ley de infancia y adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006. Me dice que yo tengo que proteger a mi hijo y ampararlo de todas las acciones que le causen muerte o daño o sufrimiento físico. ¿Y qué me dice el artículo 44, literal 4 de la ley de infancia? Que ese sí le aplicas a los profesores, que los profesores tienen que garantizarle al estudiante la vida, la integridad y la dignidad en el ámbito escolar. Entonces, ¿qué le está diciendo a usted la ley de infancia? ¿Que le dé primero educación o que le dé primero una salvaguarda y un amparo a la vida? Entonces, obviamente a la vida. Lo que pasa es que la presencialidad asistida por las tecnologías en Colombia no operó, porque como usted, profesor Hernán, debe saber, usted también dice, trabajó en un colegio privado, me entiende, las tecnologías en Colombia no han tenido una aplicabilidad absoluta porque el gobierno se ha robado el dinero, porque la corrupción se ha llevado el dinero, y entonces usted tiene colegios que a esta altura del partido ni siquiera tienen baterías de baño, y entonces la parte sanitaria tienen 5 baterías de baño o 5 baños para 700 estudiantes. ¿Cómo los va a mandar usted a presencialidad? Claro, no hay condiciones. Es que antes de la pandemia ya no habían condiciones, y ahora pues la pandemia ha aumentado los estándares que se tenían en materia de salubridad,
Hay colegios, de hecho, por ejemplo, no tienen tiendas escolares y si las tienen, las condiciones son precarias. Y en el marco del COVID también se demanda una tienda escolar sobresaliente, pongámoslo bajo ese término. Claro. En Europa, por ejemplo, como parte de la alternancia, una medida que se tomó fue que los estudiantes se les permitía la salida del colegio para que fueran a tomar un refrigerio a un espacio abierto y se cerraron las tiendas de los colegios, pero eso son cosas que en Colombia no se pueden realizar. Abogada, estamos en medio de un binomio y no es precisamente el binomio de oro, en donde los docentes podemos pecar por acción y por omisión, por A y por B. Si no llegamos al colegio el 15 de julio, estamos omitiendo la orden del directivo docente, secretario de Educación o quien haya firmado el acto administrativo. Y si les cumplimos a ellos, porque finalmente los que estamos en este oficio, así como cualquier trabajador, vive de su actividad, ¿cierto? Y pues tenemos obligaciones y debemos, como dice el término coloquial, llevar la papita a la casa. Si les cumplimos, pues entonces estamos omitiendo todo lo que Joshua nos acaba de justificar en materia de la responsabilidad de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer con ese binomio, Grace? Exacto, es que estamos en una dicotomía en la que no se sabe qué hacer, pues a raíz de todos los decretos que se han expedido, todos los actos administrativos. Hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Finalmente expiden la resolución 777 en la que no se tiene claridad de qué es lo que se debe realmente hacer, ¿sí? Pues listo, se acude a las aulas de clase, pero se corre el riesgo de exponer la vida no solo de los docentes, sino de todos los miembros de la comunidad educativa, porque ya pues tenemos muy en claro que la vacuna no es garantía de contagio cero, ni tampoco lo son los protocolos de bioseguridad. Como lo dijo el doctor Joshua, ya tenemos casos, y tengo yo particularmente un caso de una docente que pese a que en la institución se cumplían los protocolos de bioseguridad, pues en realidad la señora falleció, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dar como prelación, en este caso, a las normas constitucionales que están por encima de cualquier otra norma. Pero tenemos que dejar como una constancia de eso, ¿sí? Que si bien es cierto, docentes, estudiantes acuden a las aulas de clase, que eso quede como constancia, que ellos obedecen a una orden legítima. Esta orden legítima, pues obviamente, proviene del gobierno, de Secretaría de Educación, del rector, y ellos únicamente están acatando esa orden legítima, y para que esa orden se constituya como legítima, pues debe cumplir 3 requisitos, que debe ser legal, es decir, que esté dentro de las normas, debe ser también cumplir con el principio de publicidad, es decir, que se dé a conocer a los demás, y esa orden debe ser taxativa, es decir, tiene que estar contemplada por escrito, por parte del rector, por parte de Secretaría de Educación, y con estos documentos nosotros ya sabemos quién es el responsable de cualquier situación que se pueda presentar a futuro. Entonces, es muy, muy importante que si ya definitivamente a los docentes les toca acudir a las aulas de clase, pues que por lo menos se blinden jurídicamente para cualquier cosa que pueda suceder a futuro, en el evento de que si llegasen a contagiar, ellos cuenten con esas herramientas, ellos verifiquen que la orden que les está dando el rector esté por escrito, que debe tener el membrete de la institución. No vale las llamadas del rector a los docentes, eso no vale pues el run run, el chisme, sino que eso tiene que estar contenido como tal en un acto administrativo, ¿sí? Y de esta manera nos vamos a valer de ese acto administrativo para poder entrar a demandar a futuro. Pero, pues lastimosamente, lo que podemos decir en este momento es que si ellos no acuden, pues obviamente va a existir una falta disciplinaria para ellos, les van a indicar una falta disciplinaria. Entonces, es eso, es curarse en salud, es tratar de ir
lo que yo te venía mencionando es como reunir ese material probatorio para ya en el momento que les corresponda demandar, pues tenga por lo menos las herramientas para poder hacerlo. Esto es Diario La Nube, hoy es 10 de junio de 2021, estamos analizando el alcance y el impacto de la resolución 777 de 2021 puntualmente en el magisterio y la comunidad educativa de Colombia. Grace, el Código Penal en el artículo 32 dice: ausencia de responsabilidad, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. 4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Podríamos de manera muy breve explicar este artículo que considero puede ser de gran utilidad para los profesores y funcionarios públicos del magisterio. El Código Penal establece unas causales de ausencia de responsabilidad, nosotros citamos exactamente el numeral 2 y el 4. El numeral 2 habla de que se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos que se pueda disponer del mismo. Un ejemplo de eso sería pues los padres de familia que envíen a sus hijos a las instituciones educativas con la voluntad. Ellos lo hacen, los envían. En ese caso, pues el rector como tal queda exonerado de responsabilidad porque existe un acto voluntario por parte del padre de familia, el que está enviando de manera voluntaria a su hijo en el colegio. Y el numeral 4 habla de que se abre incumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Efectivamente, lo que les comentaba anteriormente, se está haciendo cuando los docentes acuden al aula de clase, lo hacen con base en esta orden legítima, ¿sí? Igual los rectores, si los rectores llaman ya a la comunidad educativa como tal, también lo están haciendo en cumplimiento de una orden legítima que profiere, pues, el gobierno nacional a través también de las secretarías de educación, entonces estaría obrando en cumplimiento de orden legítima. En el evento de que ya surja alguna demanda en contra de ellos, ellos pueden invocar estas normas y decir que efectivamente ellos están pues exonerados de responsabilidad con base en estas dos causales. Perfecto, Grace. Tenemos en la audiencia al profesor Edwin B.C. Pregunta: ¿quién asume el costo de la prueba de COVID previo al inicio de la presencialidad? Pues en Colombia es bastante costoso. Y esta es una inquietud que tenemos. ¿Hay alguna vía jurídica para que este costo no sea asumido por los ciudadanos docentes? Básicamente ellos deben hacer por escrito en un conducto regular y un debido proceso una solicitud a la Secretaría de Educación, que es la que tiene que generar los costos de este tipo de procedimientos y este tipo de situaciones, porque en Colombia, profe Hernán, en Colombia los profesores no tienen ARL, y entonces al no tener ARL, pues entonces ¿quién les va a hacer la prueba y de dónde va a salir el dinero? Pues del bolsillo de los profesores. Ahora, hay una, yo no sé cómo llamarla, porque pues no es una cortina de humo, pero sí pues es algo más ligado como a una ignorancia cándida, llamémosla así. Llamémosla ignorancia cándida para no herir susceptibilidades. Y entonces la gente cree que yo me saqué la prueba hoy y la prueba ya me sirvió para un año, o la prueba me sirvió para 6 meses. No, usted se saca la prueba hoy y de pronto en el taxi que usted se devuelve para la casa o en el bus que está llegando usted otra vez para su casa se contagió. Entonces resulta que la prueba que usted se sacó le va a salir negativa posiblemente o aparentemente, pero usted realmente está positivo, porque ¿cuánto tiempo se va a demorar la respuesta de esa prueba? Aunque se demore 2 días o aunque se demore un día o aunque se demore 3 días, perdón, pues igual no es certeza absoluta. Y por otro lado, yo sí le quiero hacer un aporte que una pregunta a los asistentes y al profe Hernán. En sentido común uno se tiene que preguntar, venga, ¿y cada cuánto me tengo que hacer la prueba? Porque es que el margen que dicen los médicos es de que el contagio se presenta en 14 días, que dura el virus metido detrás de la garganta, entre la laringe y la garganta, y ahí establece su foco
de multiplicación hacia el resto del cuerpo y en esos 14 días se incuba y empieza a generar todos los daños en el cuerpo que ya conocemos. Pero entonces la pregunta es, ¿cada cuánto me tengo que hacer la prueba y de dónde va a salir la plata? Esa sí sería una excelente pregunta que le tienen que hacer los profesores al secretario de Educación y que le tienen que hacer a su rector. Bueno, usted nos está enviando a la presencialidad, sí. Y bueno, ¿y cada cuánto se va a hacer la prueba a los profesores y de dónde va a salir la plata? Y segundo, ¿quién ha dicho ese cuento? Porque ayer lo veíamos en una capacitación que yo dicté con rectores. ¿Quién ha dicho ese cuento de que entonces vacunan a los profesores y los pelados no se contagian? ¿Quién ha dicho ese cuento de que los pelados no son, o los estudiantes no son, o los educandos no son factor multiplicador del virus? Porque ellos son agentes multiplicadores del virus. Si bien es cierto a muchos niños no los puede matar, sí los va a dejar con secuelas, ya está demostrado, no solamente allá en Europa, sino aquí, está demostrado que ya mueren y fallecen niños y que también les deja secuelas. Entonces la pregunta es, ese factor multiplicador, ahí es donde empieza el otro problema, que llevan el virus a la casa y contagian a la abuela, al abuelo, porque generalmente en esta sociedad colombiana, profe Hernán, la gente no ha entendido que los que mal educan a los hijos y a los niños en la casa son los abuelos. Generalmente papá y mamá tienen que trabajar y los que están mal educando a los niños en la casa son los abuelos. ¿Y quiénes son los primeros que tienen el contacto con los niños cuando ellos regresan del colegio? Pues los abuelos, y ellos son los que se van a contagiar. Entonces de pronto un poquito de genocidio va a haber, solo un poquito, una gotica nomás, porque les ha faltado sentido común en ese aspecto. Ayer tuvimos, Joshua, más de 500 víctimas mortales por COVID-19 en Colombia, pero hay un dato que llama mucho la atención y es que de esas más de 500, aproximadamente 150 corresponde a ciudadanos en menores de 49 años. Y entre 2 y 4, la verdad tengo un vacío y no recuerdo el número exacto, corresponde a ciudadanos menores de 19 años. O sea, estamos hablando que estos serían ciudadanos de grado 11 o recién egresados para los que logran salir menores de 18. Y hay algo muy común en los colegios, Joshua, no deben ocultar información, pero tenemos directivos, docentes y tenemos entes territoriales ocultando información. Recordemos que esto es Diario La Nube, somos medio de comunicación independiente, no vivimos de la pauta y por eso estamos aquí analizando esta resolución 777 que tiene un gran impacto en el magisterio colombiano. Es muy importante compartir este programa para que en los medios nacionales entiendan por qué los docentes, a pesar de ser vacunados, no estarían en condiciones de regresar al aula, porque además se ha ido creando también una posverdad desde los medios nacionales de que qué más quieren los maestros, si es que ya los van a vacunar, les adelantaron el plan, es que no quieren hacer nada. Lee uno comentarios también, pongan gente que sí quiera trabajar, destituyanlos y contraten gente nueva. O sea, esto nos ha generado una polarización mayor a la que ya teníamos. Retomando la pregunta, me alargué un poco en mi intervención. ¿Qué hacer cuando nos ocultan información desde los entes territoriales o desde la dirección? Bueno, básicamente esa posinformación que tú estás manifestando simplemente es un manejo mediático que le está dando el Estado para hacer ver que los sindicatos y para hacer ver que los profesores son unos vagos que no quieren trabajar, que simplemente, como decía por ahí ayer un funcionario público que yo lo escuchaba en una entrevista, es que se las tildan de ineptos. Entonces yo decía, no, los ineptos son estos que están sacando estas resoluciones y engañando a los padres de familia, ocultándoles información, omitiéndoles información. Aquí vamos a ver muchísimas demandas, profe Hernán, muchísimas, mire, muchísimas. ¿Cuándo? Le voy a montar el cuadro y usted en sentido común, sin necesidad de un doctorado o de una maestría en Derecho, usted va a entender en su sentido común. Resulta que a mí el rector me oculta información y yo que soy padre de familia estoy enviando a mi hijo en un principio que se llama la buena fe. Pero resulta que usted me está violando la buena fe, señor rector, porque usted nunca me está diciendo a mí que la vacuna no garantiza contagio cero, que los protocolos no garantizan contagio cero. Usted no me está diciendo a mí que yo estoy violando 3 artículos de la Constitución mientras envío a mi hijo allá al colegio, que son el artículo 4º,
que son el artículo 11 y que son el artículo 44 de la Constitución. Usted no me está diciendo a mí que yo estoy violando 2 artículos del Código Civil al enviar a mi hijo al colegio, que son el 288 de la patria potestad y el deber de cuidado que está en el 2347 del Código Civil. Usted no me está diciendo a mí, rector, que a mí me pueden aplicar el artículo 25 del Código Penal, el 368 del Código Penal, el 369 del Código Penal. Usted no me está diciendo a mi, rector, que me pueden estar aplicando los artículos 10, 14, 17, 18, el 20 literal 1, el 39 literal 1 y el 44 literal 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Usted me está ocultando eso y usted me está diciendo a mí que envíe a mi hijo y yo lo estoy haciendo en buena fe. Cuando yo me dé cuenta que mi hijo se contagió o que mi hijo falleció o que mi hijo quedó con secuelas, daños o perjuicios, yo voy a demandar a ese rector por un delito que se llama el vicio de consentimiento. El vicio de consentimiento, profesor Hernán, está consagrado en los artículos 1508 y 1511 del Código Civil. Y yo voy a ir por los daños y perjuicios y van a ser agravados. Van a ser agravados porque son daños y perjuicios y lesiones personales agravadas dolosas con daño ya sea permanente o transitorio en menor de edad. Y voy a ir por usted porque cuando es el delito con menor de edad, usted no tiene beneficios, ni se puede allanar a cargos, ni usted puede tener prebendas, ni domiciliaria, ni condicional, ni usted se puede hacer un preacuerdo con la fiscalía. Ay, ¿de dónde inventa? Pues yo lo invento desde el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia que dice eso, que cuando usted comete un delito contra un menor y más contra su vida o su integridad, usted no va a tener ningún tipo de beneficio, rector o profesor. Entonces allí es donde empieza realmente el problema. Y otro, para cerrar la respuesta así rápido, imagínese, profe Hernán, que hay otro problema todavía más grave. Resulta que yo soy el papá, yo mando a mi hijo al colegio, mi hijo me llega a la casa con los síntomas o me aparece enfermo, o sea que se contagió en el colegio y yo voy y demando al profesor. Pero cuando yo le pongo la demanda penal a ese profesor, yo lo primero que le exijo al juez o al señor de la fiscalía, que es el órgano persecutor, es de que me haga el favor y le pida a ese señor profesor la prueba del COVID. Y resulta que el señor se vacunó. O sea que las trazas del COVID van a aparecer en la prueba del señor, o sea que la prueba del señor le va a salir, ¿qué? Positiva. Entonces yo como papá ya gané la demanda porque el profesor se vacunó, va a aparecer positivo y yo voy a tener todos los argumentos jurídicos para decir, mire, el que contagió a mi hijo en el colegio fue ese profesor. No, señor, porque yo me vacuné. Muestre a ver la prueba y la prueba le sale positiva. Entonces en el derecho penal lo que cuenta es la parte objetiva, no la subjetiva. Y la parte objetiva es que el señor está, ¿qué? Con unas trazas de coronavirus que provienen de la vacuna, pero a mí no me importa de dónde provienen. Está contagiado, tiene el virus y me contagió mi hijo, y entonces ahí es donde los profesores, antes de haberse vacunado, debieron haberse sacado la prueba negativa, y cuando viene el papá a demandar, yo saco mi prueba negativa y mire qué pena, yo tengo mi prueba negativa, mire aquí está. ¿De dónde demanda? Y se cayó la demanda. En este momento ya se vacunó, le mandan a hacer la prueba, ¿le va a salir qué? Positiva. Viene la demanda, ahí tiene su prueba positiva, perdió la demanda, se va por daños y perjuicios, y estamos hablando de que un abogado que sepa lo que está haciendo está pidiendo 700, 900 millones de pesos por esos daños y perjuicios. Ahí le dejo esa perla, profe Hernán, que nadie le ha comentado a los profesores aquí en Colombia. Compañeros, compañeras, audiencia de Diario La Nube y demás participación ciudadana, ya saben, a vacunarse no, a hacerse la prueba antes de la vacuna. Tenemos unos pasos para curarnos en salud, para blindarnos: examen de COVID negativo, declaración juramentada, derechos de petición consultivos y armar una carpeta con el recurso probatorio. Grace, yo creo que es una de las principales fallas sistemáticas en Colombia, y es que los procesos jurídicos se archivan, se prescriben ante la inoperancia y ante también la cantidad y la demanda en los estrados. Claramente, si esto pasa sin esta pandemia que se avecina de tutelas y de demandas ante esta formatitis que se está gestando en el país, imaginémonos cómo se va a poner. Explíquenos usted desde el litigio si hay un aparato
para responder a esta cantidad de procesos que se van a abrir. O si tenemos que recomendarle a nuestros estudiantes de grado 11 que empiecen a matricularse en Derecho para que tengamos suficientes abogados y no vayamos después a ir escaseando el recurso humano. Pues sí, en realidad, si antes la justicia pues se ha tornado bastante lenta y ha habido bastante congestión en el tema de asuntos judiciales y de procesos y de tutelas, pues lógicamente con esta situación veo que la situación se va a complicar aún más aún cuando estamos en medios virtuales, ¿sí? Antes uno por lo menos presencialmente podía acudir ante las instancias y presionar de alguna manera, pero en este evento todo es virtual, entonces uno se limita únicamente a presentar la tutela, a presentar la demanda y a esperar hasta que el proceso realmente salga, porque no hay como herramientas para poder estar presionando. Aunado a ello, pues con los términos de la pandemia que se extendieron aún más, los derechos de petición, las tutelas, se han extendido su plazo para dar respuesta el doble del tiempo, entonces yo vería bastante compleja la situación. Obviamente se van a desencadenar muchísimas demandas, ya lo estamos viendo, esto está apenas empezando porque se deben venir muchísimos procesos litigiosos en los que se va a requerir mucha asesoría jurídica, porque pues obviamente los familiares de las personas que fallecen no se van a quedar tranquilos, no se van a quedar quietos, van a empezar a ejercer las acciones correspondientes. Igual las personas que también ya presentan en este momento secuelas ya tienen las firmes intenciones de demandar, ya no lo han hecho saber. Y efectivamente uno tiene que contar como con esas herramientas para asesorar al cliente, para que vaya reuniendo todas sus evidencias, como ya bien lo dijimos, y de esa manera pues poder garantizar una demanda, no una sentencia como tal favorable, uno no puede garantizar eso, pero sí un resultado más efectivo, que se pueda realizar una gestión. Esto es Diario La Nube. Si ustedes están viéndonos el día de hoy o nos van a ver en otro momento, porque el programa queda alojado en nuestro perfil de Facebook, va a ser editado y subido a nuestro canal de YouTube y lanzado en un estreno. Y si usted quiere armar su carpeta, el equipo de la abogada Grace y el perito experto Joshua les puede ayudar. Tomen atenta nota al WhatsApp 305-416-0114. A los que creen que quizá estamos exagerando, pueden volver a ver este programa y tomar atenta nota de los decretos que han sido mencionados y además ir a consultarlos, porque todos están de manera gratuita en las páginas de cada una de las autoridades. Joshua, el derecho a la vida es inviolable. ¿Qué le recomienda entonces usted a estos ciudadanos? ¿Será que una salida que tenemos como colectivo es permanecer en estado de anormalidad académica a través de la huelga hasta tanto y el gobierno no llegue a una concertación en medio de este estado de emergencia mundial? ¿O qué hace? Básicamente dos sofismas que tienen que derrumbar. El primer sofisma es que los profesores son unos vagos perezosos que no salen a trabajar. Eso lo dijo el ministro de Salud ahí en los noticieros. Este individuo sale a decir que es que ya no tienen excusa para ir a trabajar. Entonces ahí lo que está diciendo es que los profesores nunca trabajaron, contrario a una realidad que hemos visto, profe Hernán, porque resulta que a los profesores les ha tocado sacar plata de su bolsillo para los datos, para las fotocopias. Están trabajando 25 horas de las 24 horas porque están preparando la clase para poder hacerla, entre comillas, virtual, porque eso de clase virtual no tiene nada, pero es una improvisación ahí a medias. Y fuera de eso tienen que estar dictando las clases presenciales. Ahora la pregunta del millón es, ahora con esta orden que los envían a presencialidad absoluta, cuando el derecho a la vida prevalece, dos cosas hay que hacer. La primera, hay un fallo del 15 de enero del Consejo de Estado,
en donde el consejero ponente dice dos cosas importantes, profe Hernán y profesores que están viendo y que verán en diferido. Lo primero que dice es que se puede retornar, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Pero yo aclaro que eso no lo aclara ya el señor consejero ponente, se le olvidó, pero a mí no se me olvida. Yo le aclaro que los protocolos de bioseguridad no son garantía de contagio cero, porque eso es ocultar información y eso es omitir información. O sea, yo le digo a usted, sí, mire, hay unos protocolos de bioseguridad, pero cúmplalos. Pero yo también tengo la obligación de decirlo, oiga, pero así a pesar de que usted los cumpla, puede existir el contagio. Porque con protocolos y sin protocolos hay contagio. Y con vacuna o sin vacunas están muriendo, profesor Hernán. Entonces, ¿a quién le meten los dedos en la boca, por favor? Son profesores que han pasado por una universidad, usted tiene que tener sentido común. Hay además unas variantes. Hay además unas variantes, Joshua, que todavía, bueno, ya la variante de India llegó a Colombia, pero se está estudiando si la vacuna es compatible con la variante de India, porque en ese país, déjeme decirle que están velando la gente en los parqueaderos y en las calles, porque no tienen cómo. Y lo otro también es que, profe Hernán, ya se está desatando la epidemia del hongo negro, que la gente tampoco lo ha estudiado. Hay que investigar y leer qué es el hongo negro y de dónde viene, porque es que lo que produce el hongo negro precisamente es la vacuna. Porque la vacuna genera una baja en las defensas y aparece el hongo negro. Entonces la gente va y busca hongo negro en Google y se desengaña. ¿Qué fue lo que se inoculó usted? Ayer me decía una profesora, yo le decía, ay, es que me vacunaron y estoy enferma y entonces creo que me voy a morir. ¿Y va a demandar antes de morirse? Sí, voy a demandar. ¿Y dónde tiene la copia del consentimiento informado? ¿La copia de qué? Señora, el consentimiento informado, el documento ese que usted firmó, ¿dónde está la copia? No, allá me hicieron firmar una planilla ya. Y yo le digo, a ver, por favor, usted es profesora, sentido común, ¿dónde está la copia de lo que usted firmó? Al menos leyó lo que firmó. No, es que la señora esa que inyectaba decía que rápido, 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 pase al siguiente. Y yo, pero a ver, profesora, por sentido común. Entonces esa señora, si usted lo pone así, pareciera jocoso, pero a la familia cuando se le muera a esa señora no le va a parecer tan jocoso. Porque una señora que no usa el sentido común para decir, oiga, venga, deme una copia de eso que me está dando muestra y yo lo leo bien. No, que es rápido, rápido. No, ¿cuál rápido? Usted me tiene que respetar a mí mis derechos fundamentales. Yo tengo que leer lo que yo voy a firmar y yo tengo que saber qué es lo que me están diciendo acá. O usted me va a responder que usted me está inoculando, ¿qué? ¿Usted me está garantizando efectividad? ¿Efectividad por cuánto tiempo? Profesor Hernán, que esa es la otra pregunta. Usted me pregunta sobre el derecho a la vida y yo le respondo, ¿quién ha garantizado que esa vacuna es efectiva? Me decía por allá un ignorante, porque yo digo, Dios mío, pero ¿por qué creen que uno se chupa el dedo? Decía un ignorante, no, es que eso le da efectividad de 2 años. Y yo le decía, oiga hermano, ¿y dónde están los estudios que ustedes hicieron para saber que da una efectividad de 2 años si la vacuna salió hace 5 meses? La última posibilidad que abrió la Unión Europea con respecto a esto fue que nos íbamos a tener que estar vacunando cada año. Pero este tipo decía que no, que 2 años, pero ¿en dónde están las pruebas y los estudios y en dónde están los resultados de esas pruebas y esos estudios y a quién? Si lleva 5 meses la vacuna, pero él dice que ya le va a durar 2 años. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que la desinformación es tanta y los profesores no saben ni para dónde coger. Mi última sugerencia, como para esto del respeto a la vida, pues profe, todo es por escrito, profe Hernán. Aquí los profesores creen que es que yo me voy a ir a quejar con una pancarta y yo me paro al frente de la Secretaría de Educación y con la pancarta ya me solucionaron. No, eso no le soluciona nada ni es prueba de nada. Usted tiene que empezar a escribir, tiene que empezar a hacer los derechos de petición, las quejas, las sugerencias, los reclamos, los derechos de petición consultivos son lo que hacen que usted le pregunta al Estado, venga, pero usted me puso una vacuna, pero ¿quién me va a responder? Con respecto a los derechos de petición, Joshua y abogada, yo creo que esto es más de la competencia de Grace. Hay algo muy simpático y es que nosotros como ciudadanos de a pie, porque ya no somos ciudadanos de bien, ¿cierto? Somos ciudadanos de a pie, tenemos 15 días hábiles para responder un derecho de petición, pero el Estado puede tomarse los días que quiera. Yo, por ejemplo, quiero volver a hacer pública mi denuncia a la fiduprevisora. Solicité mis cesantías para estudios de posgrado, ya terminé los estudios de posgrado, ya me gradué, las cesantías no han llegado. Y el derecho de petición de la fiduprevisora lleva 94 días en trámite. Oiga bien, 94 días en trámite.
y uno no tiene nada por hacer con ellos. Luego, si somos privados y no respondemos en términos, nos cae el peso de la ley. Si somos privados y no liquidamos cesantías, nos decretan brazos caídos, pero con este gobierno y con cualquier gobierno no hay cómo abrocharlos. Entonces, ¿qué hacer con esos derechos de petición que menciona Joshua, pero que no se les da respuesta? Para ir cerrando, Grace, y termino con dos artículos más para Joshua. Vale, bueno, con el nuevo decreto que se expidió en este estado de emergencia, los 15 días ya no son 15 días, ahora son 30 días. Entonces, tenemos que tener muy presente eso. Igual, tampoco están cumpliendo los 30 días, la mayoría se están tomando más tiempo y pues se excusan diciendo que pues, por tema de pandemia y todo este cuento, que no pueden dar contestación a los derechos de petición. Pues obviamente tenemos un mecanismo de protección que es la tutela. En el caso de que definitivamente no haya una contestación del derecho de petición, pese a que ya se superó el término para dar contestación, pues podemos acceder a la tutela como medio de protección de este derecho fundamental. Y cuando no se está violando un derecho fundamental o no hay cómo argumentar el derecho fundamental y no hay lugar a la tutela. Aquí me voy a salir un poco del tema, es un caso y nos compete también a todos como docentes. Conozco un docente nombrado en Manizales que tuvo su pensión porque cumplió su edad del magisterio. Paralelamente trabajó toda la vida en el sector privado. Alcanzó un bono pensional aproximadamente de 100 y algo de millones en el sector privado, y el gobierno le respondió que no le entregaban el bono porque ya tenía su derecho a la pensión a través del magisterio, y que como el Estado estaba sin dinero, los fondos del sector privado pasaban al Fondo de Solidaridad. Claramente, pues ahí tocó iniciar un proceso, pero les cuento que ese proceso va en 3 años. No quisiera profundizar en este caso porque no es del tema de hoy, pero sí quisiera, en el marco de la pandemia, si tenemos un derecho de petición y no hay cómo enmarcarlo en una tutela, ¿qué hacer entonces? A él le toca con personería, profe Hernán. Entonces tome nota de una vez. Los personeros están obligados, tome nota por favor, y profesores que están ahí y que nos ven en diferido también, tome nota. La ley que gobierna lo que son los PQRS, que son las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, es la 1755 del 2015, para que tomen nota. ¿Listo? En sus artículos 20 y 23, ellos le generan una obligación a los personeros municipales. Cuando no hay una violación al derecho fundamental o que el juez de tutela no lo ve como una violación al derecho fundamental, ellos están obligados no solamente a acompañar a esa persona, sino a empezar a apretarle al funcionario público y a decirle: ¿qué hubo? Responda, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está eso? ¿Por qué no ha hecho? ¿Por qué no ha respondido? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no baja? Cuando usted lee los artículos 20 y 23 de la ley 1755 de 2015, usted dice: ah, sí, ya entendí por qué el personero tiene que meter la mano. Y la otra opción que le queda, profe Hernán y profesores y asistentes, es solicitar, anote por favor porque la figura la tiene que solicitar taxativa y precisa, la vigilancia e inspección del derecho de petición, que eso es una formalidad que genera la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene una resolución obligatoria mediante la cual los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, ellos tienen una función, la cual es la vigilancia y el control o la inspección de ese derecho de petición. Es decir, que a usted le respondan en los términos, en los tiempos, y sobre todo una cosa, y es que, profe Hernán, hay una cultura en los empleados oficiales en Colombia, no sé si en Europa, pero aquí en Colombia sí. Aquí en Colombia es que usted pregunta una cosa y le responden otra, y le violan el principio de congruencia. Entonces tome nota ahí. Cuando a usted le violan el principio de congruencia, o sea, que usted preguntó que si yo tengo que hacer esto, y le responden: no, es que los artículos tal y tal, y le escriben es un poco de tonterías que no tienen nada que ver con lo que usted preguntó, usted dice: señores Procuraduría General de la Nación, señor personero municipal, me acaban de violar mi principio de congruencia. Es decir, yo pregunté que qué hora es y me dijeron que amarillo.
Entonces me violaron mi congruencia, yo necesito que mi derecho de petición me lo respondan, es claro, preciso y conciso. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional en las últimas 5 sentencias que ha fallado sobre el derecho de petición, que tiene que ser claro, precisa y concisa la respuesta y en unos términos adecuados. Entonces, por eso, profe Hernán, ahí le voto el dato, Personería Municipal y Procuraduría General de la Nación le van a hacer ese trabajo. Clara, precisa y concisa su respuesta, Joshua. Estoy seguro que esto ha sido una salvación para muchos de los que hoy ven este programa, inclusive para mí como periodista, el día de hoy es de mucha utilidad. Joshua, WhatsApp 305-416-0114 para todos los que nos ven hoy y necesitan una asesoría jurídica. Cerremos con esto en un minuto nada más. Joshua, Código Penal, artículo 368, violación de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Y el Código Penal, artículo 369, propagación de epidemia. El que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Esto sabemos que el gobierno lo conoce, los directivos docentes, si no lo conocen, déjeme decirle, apreciado rector y coordinador, que no debería estar en su cargo si no conoce la ley, pero los docentes, si bien la conocen, no tienen otra salida. ¿Qué hacer entonces para no violar el Código Penal en estos 2 artículos y no terminar en prisión? Un minuto, por favor, Joshua, porque el tiempo ha terminado. Pues no, sencillamente las actas de exención de responsabilidad son las que le generan a usted esa facilidad. Son unas actas que nosotros elaboramos en conjunto con algunas personas que nos asesoran en el campo penal, civil, administrativo, disciplinario, en este caso también la doctora Grace. Esas actas usted se las radica a los entes de control y entonces usted se libera de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente usted está obedeciendo a una orden legítima de un superior jerárquico. Entonces yo no puedo recibir una orden y además de que recibo la orden voy a responder. Y el que dio la orden entonces está viendo televisión desde las Bahamas. Entonces por ahí no es. El que dio la orden es el que responde y eso lo dice claramente. Para cerrar, profe, y gracias por la invitación, léanse el artículo 91 de la Constitución colombiana. Artículo 91, artículo 91 de la Constitución en Colombia le da esa respuesta. Realmente, ¿quién responde? Usted preguntó todo el programa, ¿quién responde? Ahí en el artículo 91 de la Constitución en Colombia le respondo. Joshua, Germano y Grace Sañudo, asesores jurídicos en educación, WhatsApp 305-416-0114. Información muy importante que compartimos hoy desde Diario La Nube. Espero haber llegado a muchos rectores. Espero que las personas que nos ven a esta hora y las personas que han compartido la entrevista la hagan llegar a sus directivos docentes para poder llegar a una reflexión. El magisterio colombiano somos todos, independientemente del sindicato en el que milite o si no milita, sigue siendo magisterio colombiano, incluyéndolos a ustedes, apreciados rectores, coordinadores y demás directivos. Muchas gracias a ustedes dos, Joshua y Grace, por esta información invaluable. Esperamos tenerlos nuevamente en los micrófonos de Diario La Nube. Muchas gracias y hasta pronto.